Muy buenas a todos. Ven que estoy con el mismo outfit que como terminé el anterior video. Bueno, ¿de qué trata esto? De una semana estudiando conmigo. Esta semana arranco las clases. Estamos en el día 6 de abril, si no me equivoco, de 2026. Ya arranqué inglés la semana pasada, pero bueno, quería hacer como una semana completa. Iba a arrancar el lunes pasado, pero hubo paro y feriado, entonces no arranqué directamente. Y les iba a grabar hoy cuando me levantaba, pero me quedé dormida. Me desperté 7:30 y me tenía que levantar a las 7. Y la clase arranca a 7:30 porque es virtual. Y bueno, me quedé dormida. Entonces arranco ahora. Bueno, terminé la clase recién. Ahora lo que quiero hacer es como ordenar un poco mi pieza porque está lloviendo y tuve que sacar ropa de afuera, así que tengo que acomodar eso. Y me tengo que ir a hacer el desayuno porque como es muy temprano no desayuno, sino que me pongo a tomar mate. Lo verán el miércoles en mi clase de inglés. Pero bueno, me voy a ir a hacer el desayuno. Bueno, ¿qué es lo que desayuno? Ya estoy tomando mate desde que me levanté, entonces voy a seguir tomando mate. Mi idea era este año empezar a hacerme desayunos más proteicos que me den más energía, porque el año pasado yo desayunaba yogur con fruta y cereales y todo eso, y tenía azúcar, eso, pero no me daba nada de energía. Entonces este año quise cambiar mi desayuno a algo más proteico, más energético, que me ayuda a tener energía durante todo el día. O sea, ya arrancar la mañana así, y de última, si después tengo una comida media floja, no importa, sino ya arrancar la mañana así. ¿Qué es lo que voy a desayunar? Pancakes de banana y avena. La verdad es que no tengo una receta. Uso un huevo, una banana, un poco de leche, un poco de esencia de vainilla. La verdad es que lo ideal sería después el fin de semana hacérmelos y congelarlos y sacarlos o algo así para no perder tiempo a la mañana y nada más tipo mientras me estoy haciendo para tomar, que esto se esté congelando y haciendo mientras yo me hago lo otro. Pero bueno, hoy es el primer día, estamos arrancando, por ahí la receta la cambio, no sé, porque aparte estoy viendo que en la sanguchera así de cero tarda mucho en hacerse, entonces me conviene dejármelos hechos y nada más descongelarlos. Yeah, I'm so fresh like the morning. Mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. Bueno, nosotros nos manejamos en la facultad con una página web, entonces lo que voy a hacer es entrar en esa página web y ver si me subieron cosas ya, porque como la semana pasada no tuvimos clases, pero técnicamente empezaron, quiero fijarme si no subieron algo, porque según me dijeron en una materia ya subieron algo, entonces quiero ver, también organizar, meterme a cuadernos, como organizar esas cositas. También ya me dieron las aulas, me las quiero anotar y bueno, después igual voy a ir a chequear hoy y mañana y cuando curse si son esas aulas o no, porque por ahí yo también leí cualquier cosa y después vemos qué hacemos. Pero está lloviendo, está re lindo, no sé, me gusta que ya el año pasado llovió también el primer día, así que el año pasado fue muy buen año y puede ser una buena señal esta. Bueno, me estaba buscando qué ponerme, decidí ir con este pantalón que me lo compré el año pasado para estos días que hace así frío, una remera normal. Yo la verdad que el año pasado llevaba cualquier remera y como que no me sentía linda y la verdad es que está bueno tener autoestima, más en una carrera como la mía, hay que tener autoestima. Entonces voy a empezar a usar remeras mías que uso también en mi día a día. Esperemos que no sufran, que no se dañen. Y después arriba voy a ver, saqué un buzo y una campera. Voy a ver si me entran ambas cosas y si no voy a ver qué me pongo, porque no sé si está nada más para ir con un abrigo. Creo que me voy a tener que poner dos cosas. Voy a probar mi paraguas, porque no sé si anda. O sea, yo tengo el último recuerdo que tengo de este paraguas es que se me rompió y no recuerdo nada más. Y me tengo que comprar uno, pero bueno, todavía tengo otras prioridades en mente todavía. ¿Cómo decirles? Está medio torcido, pero creo que sirve para cuando no hay viento. Ay, está medio mal, chicos. No tiene muchos más días de uso, no cierra. Creo que este no funciona más, chicos. No, hay que decirle adiós. Bueno, me puse este buzo, que es verde con blanco, mis zapas de siempre. Me da cosa cagarme de calor, pero a la vez me da miedo cagarme de frío. Almorcé, siempre intento que mis comidas tengan carbohidratos, proteína y alguna verdura o algo así. Entonces me hice ahora un arroz con zanahoria y lentejas y bueno, cebolla. Entonces siempre voy alternando, a veces como lo mismo, a veces alterno. Ahora me puse en remojo arvejas para hacerme hoy a la noche y que tenga yo para la semana. Y ahora me preparé también un snack que va a ser mi merienda de hoy, del día de hoy. Pero bueno, me preparé acá fruta, que en este caso es mandarina, con cereales. Que la fruta también alterna. Mis desayunos no, mis desayunos son siempre banana, pero mi merienda alterna según la estación que haya. En este caso, las mandarinas, así que me llevé mandarinas. Bueno, también me agarré una botella de agua, alcohol en gel, desodorante, un cuaderno para escribir notas, bueno, la billetera, crema de cacao, un espejito, pañuelitos, bueno, pastillas, o sea, ibuprofeno por las dudas, porque nunca se sabe si te puede dar un dolor de algo. Lo que tiene esta facu es que al ser muy físicas las materias, suelo ir muy parecido todos los días, así que no esperen mucho cambio. Give me a beat and I control it like a maestro. Ladies on a mission
they be trying to get me wiped up. Shawty, wait a En minute. este caso, bueno, uso un pañuelo porque no hace frío, o sea, no estamos en invierno y no quiero usar una bufanda porque con eso me cago de calor, entonces el pañuelo es como que es menos abrigado, ¿vieron? No les conté qué materia tengo hoy, tengo actuación, estoy muy emocionada, tengo muchos nervios, pero a la vez tengo muchas ganas de esta materia. Aparte, no es como el año pasado que no conocía a nadie directamente, ya conozco gente que está en esta materia y demás, misma cátedra y eso, entonces como que es distinto, hay más confianza, más seguridad, pero igual con muchos nervios. Y bueno, yo no puedo sobrevivir mis años de cursada sin ver sitcoms. Me vi ya Friends, The Office, How I Met Your Mother, Modern Family. Me estaba viendo The Big Bang Theory con mi hermano y nunca más la seguimos. Y ahora me empecé Sex and the City. Son capítulos cortos, divertidos, entretenidos y las sitcoms lo que me mantienen viva durante el año y la cursada. Bueno, mi gente, ya hace un rato llegué a la facultad, sigue lloviendo. Corta, les voy a contar, me encantó. Yo tenía mucho miedo, era una cátedra exigente que dé material y por lo que contaron la propuesta y demás, va a estar buena, le tengo mucha fe. Espero que el grupo esté bueno, conozco varias personas, hay personas que no conozco, que nunca las vi, hay personas que las vi, tuve trato y demás. Y bueno, muy emocionada por seguir cursando, la verdad. Ya me dijeron que el miércoles hay paro, pero bueno, los miércoles curso lo mismo que los lunes, así que por suerte no es un día que cursamos algo que no vimos. Ya me dieron tarea, ya me dieron cosas para hacer, veremos cuándo las hago. Mi idea era hacerlo hoy, pero no sé, vamos a ver cómo sigue mi noche, porque ya es de noche casi. ¿Qué hice cuando llegué? Bueno, me senté y merendé la fruta esa que me había preparado, que creo que me voy a llevar los cereales separados de la mandarina porque se me humedecieron un poco, y la mandarina cerrada y la abriré ahí en el momento, porque no tuve tiempo, porque al principio nos presentamos y cuando nos dieron el recreo dijeron después vamos a entrenar, y dije, si como antes de entrenar tengo miedo que me caiga mal. Cuando llegué me puse enseguida a cocinar las legumbres que había dejado en remojo, que acá las tenemos ya hechas, se hicieron en 2 segundos porque estoy aprendiendo técnicas para cocinar más rápido. Así que bueno, estoy dejando que se enfríen, así ya las guardo en la heladera y tengo para toda la semana. Me hice los pancakes para mañana a la mañana, porque ¿qué pasa? Tardan bastante en hacerse en la sanguchera y no tengo ganas de calentar una sartén y demás, porque tarda mucho en calentarse la sartén y es mucho para lavar. Entonces me los hice ahora, los guardo en un tupper y mañana los caliento directamente. No hago en cantidad para congelar porque odio los pancakes descongelados. No me gustan, por lo menos los que probé no me gustaron. Entonces prefiero hacerlo así, dejo que se enfríe, lo guardo en la heladera, mañana saco, hago y a la noche, mientras estoy haciendo tarea o cocinándome para cenar, me los hago para el otro día y me olvido. Es mucho más fácil eso. Mi idea es cenar tipo 8, más o menos 8:30. Ese está ahí. Supongo que se acuerdan de él. Bueno, cené, me bañé sin lavarme el pelo, o sea, me lavé el cuerpo y me puse a editar un video de YouTube que tenía que editar para que se suba mañana. Ya lo estoy subiendo, así mañana ya está. Y ahora me voy a acostar porque ya es tarde y mañana espero poder levantarme al horario que tengo que levantar. Porque mañana sí o sí, mañana tengo que irme. No es como hoy que bueno, me levanto un poco tarde, pero era acá en casa. No, mañana me tengo que ir y tengo que bañarme el pelo y todo antes. Así que lo voy a poder grabar porque me era tipo hacer ese plan estético. Nos vemos mañana. Can't tell if I like ya. Gotta make sure you know how to shake it like a bartender. Team with me and they all winners. And you know we ballin' all winter, all summer. Jewelry around my neck is lightning, but I'm all thunder. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it, yeah. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us, get your money and flip it. Bring a friend and come along. Don't be taking too long. The vibe's too strong. If you don't know how to move, then we moving on. Ain't no way with me. Buenas, acabo de salir de bañarme, por eso este flequillo medio raro. Bueno, hoy me desperté a la mañana, me duché, desayuné, después me fui a la facultad, perdón, estoy en la compu a la par haciendo cosas, son las 11:30 de la noche, en media hora me tengo que ir a dormir porque mañana me levanto a las 7 para inglés, y mi idea no es quedarme dormida como el lunes, así que estuve todo el día ahí básicamente, almorcé ahí un sándwich que me compré el lunes, que creo que voy a intentar hacerme la noche anterior a los días que sé que tengo que almorzar en la facu, un almuerzo, medio parecido a lo que almuerzo acá, tipo fideos con legumbres y alguna verdura, cosa que sea completito, pero bueno, quedé muy llena después del almuerzo, igual ese sándwich no tenía nada, pero me rellenó, no sé, me cayó mal, me cayó pesado, hasta ahora me siento hinchada y pesada incluso, pues como que no pude merendar, lo mismo que me llevé el lunes, que me llevé mandarina y cereales, no lo pude merendar, cuando llegué acá al departamento recién ahí merendé. ¿Qué materias tuve hoy? Maquillaje, historia, corporal. Estoy en la misma cátedra que el año pasado de corporal, entonces a la profe la conozco, la amo, me re gustó la clase, la verdad. Empezamos haciendo estiramientos, calentamos el cuerpo, hablamos de lo que iba a ser la materia, hicimos actividades, me re gustó
gustó, estoy con un montón de gente que conozco, así que siento que va a ser una materia que está buena porque encima es la última del día, entonces como que yo llego re cansada del día y esa materia como que, por más que es cansadora físicamente, o sea, salía de ahí apenas pude bajar las escaleras, siento que es una materia que está buena para finalizar el día porque me gusta. La primera materia que tuve en el día fue maquillaje, o sea, había que esperarme porque es maquillaje, medio que leí lo que subió la propuesta a la cátedra, lo que no me esperaba era tener que comprar tantas cosas, que dije, ok, necesito un laburo, o sea, yo trabajo en esto de los conciertos, pero no es tan seguido, entonces nada, estoy ahí buscándome un laburo, viendo qué hacer, qué onda con mi vida con ese tema. Se necesitan varios materiales, igual la propuesta me pareció copadísima, hay mucha más teoría de la que yo pensaba, mucho trabajo práctico y teórico, así que yo tenía pensado el jueves ir y meterme en la clase de cenotecnia y preguntar si me podía anotar, creo que no lo voy a hacer. En actuación también nos dan un montón de teoría, en historia también un montón de teoría y no me va a dar la vida, la verdad, menos si me quiero buscar un laburo. Entonces dije, no, estoy bien con estas materias, el 4 que viene me anoto en cenotecnia y listo, no pasa nada. Muchos compañeros más grandes, porque esta es una materia de tercero y la puedes hacer en segundo, así que yo la estoy haciendo y creo que somos 3 de segundo y el resto son todos de tercero, cuarto, incluso hay gente que tiene que hacer proyecto de graduación y como no hizo esta materia no puede, entonces está ocupado porque somos todos distintas edades, distintas experiencias. La profe también me cayó muy bien, entonces no sé, es una materia que sí tengo muchas ganas porque desde el año pasado la quiero hacer. El año pasado tuve que hacer una caracterización de personaje muy complicada y no tenía las herramientas y me metí en una clase de maquillaje y dije, no, es lo primero que tengo que hacer de la carrera, ni bien pueda. Y después tuve historia, que es historia del teatro moderno y contemporánea, si no me equivoco el nombre. Me gustó. La teórica fue un poco, como que me dormía un poquito, pero porque la profe hizo la presentación de la materia y no tenía energía yo básicamente. El práctico me re gustó. En ambos estoy con amigas, así que se me hacen más llevaderas. Hoy tuve mate, así que también se me hizo más llevadero porque yo no tengo termo. Cuando tenga termo me llevaré, pero nada, entonces por eso se me hizo más llevadero. Las materias teóricas se dividen en parte teórica y parte práctica. La parte práctica es más dinámica porque es más interactiva con el profesor. La parte teórica es más un escuchar. Entonces siempre se me hace más llevadero el práctico. No recuerdo si les conté ayer en actuación qué onda que hicimos. En actuación ayer, la primera parte de la clase nos presentamos todos y después la segunda parte de la clase hicimos ejercicios muy físicos y también obviamente de impresión-expresión, muy copados. Después los profes como que medio plantearon lo que iba a ser la materia. Este año nosotros vamos a trabajar con texto. El año pasado fue más impro, este año trabajamos con texto, así que tengo muchas ganas también y me copa que estoy en la mayoría de cátedras que me elegí muy exigentes y la verdad es que a mí me copa porque a mí me da miedo porque sabía que habían profes que no eran tan exigentes y el año pasado yo tuve materias muy exigentes y no quería bajarle el ritmo, la verdad, quería como formarme bien y estoy en cátedras hasta ahora, lo que vi hasta ahora, copadas, que me gustan, exigentes, pero como dije al inicio, mucho material de lectura. Ya me dieron de actuación para, bueno, mañana hay paro, entonces tengo el día de mañana por suerte para hacer estas cosas porque si fuese para mañana no hubiese tenido tiempo realmente. Tengo que ver una peli, leer una obra, analizar una parte de la película, de la obra creo que no tengo que analizar nada y después también nos dieron un par de cosas para llevar, creo que un par de cositas que tengo que responder. Tengo que hacer tarea de inglés, que por suerte no es para mañana también, sino que es para el lunes, así que tengo tiempo. De maquillaje nos dieron también tarea, materiales y cosas que tengo que llevar. De historia me dieron un montón de material de lectura que tengo que leer, que es para el martes que viene. Así que nada, mañana mi idea es aprovechar el día full. Aprovechar que hay una película para ver, me voy a hacer pochoclos, ver la peli. Estoy a Scarlett Johansson, si no me equivoco, como que me dan ganas de verla. Mañana, bueno, les mostraré la clase de inglés porque la vez pasada no se las pude mostrar básicamente. Voy a seguir acá con lo que estoy haciendo y me voy a acostar porque estoy cansada y quiero dormir las horas que tengo que dormir para mañana tener energía. Nos vemos mañana miércoles. When he went to live in Korea, he quickly got accustomed to the sound of the language. Bueno, recién termino la clase de inglés, ahora me voy a sentar acá a ver un capítulo de Sex and the City y comer banana con semillas y miel, que me la corto así, le pongo las cositas y bueno, la como. No como tan pesado como otros días porque nada, hoy voy a seguir tomando mate. Hoy me quedé dormida de vuelta, me desperté 7:30, pero bueno, no importa, llegué bien a la clase. Es lo bueno de cursar acá adentro, tipo de que sea online. Pues tengo que hacer cosas de la facu, tengo que ir a comprar bananas, tengo que hacer otras cositas también, que bueno, por ejemplo, quiero sacarme unas fotitos y grabar algún videocasting, algo así como para tener cuando me piden material porque no tengo nada. Así que quiero sacarme algo así caserito y después cuando pueda lo voy y lo hago más profesional. Hoy que no curso quiero dedicarme a eso, a la mañana para aprovechar la luz del día. Pues bueno, hacer cosas de la facu y fijarme si no tengo que comprar otra cosa. No tengo ganas de hacer nada, la verdad, pero lo que me deprime de los martes es que no veo la luz del sol. Después les hablo, bye bye.
No les voy a negar que estoy un poco decepcionada de mí misma. Son casi las 11:30 y no hice nada de la facultad. O sea, miré la película que tenía que ver junto con pochoclos muy ricos me salieron encima, pero nada, no hice nada. Ya estoy en pijama por irme a dormir. Igual hice muchas otras cosas, o sea, me postulé en muchos trabajos, me saqué fotos, grabé reel actoral, autocasting, un montón de cosas. O sea, hice cosas por mí, hice muchas cosas en otro sentido. También, bueno, con ropa que no sabía qué hacer, la remodelé, como que la recorté. O sea, hice cosas, no es que no fui productiva y me quedé tirada todo el día. Pero bueno, ahora a la noche que habré puesto a estudiar, como que hice llamada con unos amigos de Chivilcoy que no hablamos hace bastante, entonces hice llamada, estuvimos charlando. Nada, eso. Mañana estoy viendo, creo que me voy a llevar la compu a la facu, porque nada, tengo una materia y después tengo como 4 horas en el medio hasta la otra materia. Mucho tiempo tengo, 5 horas, no sé, es mucho tiempo lo que tengo en el medio. Entonces digo, bueno, almuerzo tranqui para leer, para no tener que leer del celular, como que prefiero por ahí llevarme la compu, ¿vieron? Yo creo que voy a terminar haciendo eso. Tengo aparte que imprimir cosas, hacer un trabajo de la facu, entonces por ahí me llevo tipo en esas 5 horas como que las uso para ser productiva. Me voy a instalar literal en el aula bar de mi facultad, ahí nadie me va a sacar de ese sillón por 5 horas. Me preparé el almuerzo también, me hice fideos con papa y arvejas. Nos vemos mañana. She dropping it, pick it up. I think I'm falling in love, but shawty, this isn't what you probably thinking it was. It's a vibe out, cooling it for the weekend and such. You gon' find out once you come on and bring me that Bueno, ya desayuné, me bañé todo, estuve un rato con la compu, averiguando cosas, o sea, todavía no arranqué a leer todo lo que tengo que leer, pero no es que estoy boludeando, o sea, estoy haciendo otras cositas. Me tengo que cortar el flequillo ya. Les voy a mostrar simple y básico que me hago para ir a la facultad. Hoy voy a ir así, con esta camisita, una remera, un pantalón, y voy a ver si me pongo algo en el cuello porque está medio fresco y anda la gripe, tipo, todo el mundo se está enfermando y yo no me quiero enfermar, la verdad, así que voy a tener que empezar a cuidarme el cuello. Más que nada porque, bueno, mi carrera es hablar, entonces tengo que cuidarme bastante. Tengo mi espejito que tiene zoom de un lado y del otro no. Tipo, muy simple. Un poco de corrector donde veo que necesito. Normalmente me pongo nada más en las ojeras, pero bueno, ahora tengo acá como unos granitos en esta parte, entonces me pongo un poco ahí y un poco de color en los labios para no parecer muerta. Bueno, antes también me voy a igual humectar los labios y ponerme una crema en la cara porque me estoy bañando con agua caliente porque hace frío y me queda la piel un poco seca. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it, yeah. Keep coming with it. Bueno, después me pongo desodorante, que me quiero comprar, este lo uso tipo en mi casa antes de irme, y me quiero comprar uno en aerosol para llevarme a la facultad. Después me echo perfume y después una crema de manos. Bueno, vamos a ver cómo va esto de llevar la compu. Yo nunca llevé la compu a la facultad porque es una compu que no aguanta tanto sin cargar, entonces como que no sé, nunca me pareció tan cómodo llevarla, pero bueno, la vamos a llevar porque la necesito, vamos a ver cómo va. Si no es muy cómodo, no la llevaré más, pero lo ideal sería que sea cómodo y poder llevarla porque imprimir, no voy a imprimir las cosas que tengo que estudiar y es mucho más cómodo, siento, leer de la compu que del celular. Nos vemos cuando tenga que documentar algo más, no sé. Bueno, mi gente, están por ser las 11 de la noche. Terminamos mi semana universitaria. Hoy cursé la materia de vocal y de rítmica musical. Yo les voy a explicar acá algo que es un enrollo, literalmente. Yo curso vocal, salgo y tengo 5 horas hasta tener que cursar rítmica. Hoy, bueno, salí de vocal, estoy con unas amigas que se quedaron conmigo hasta 2 y algo, 3. Entonces, como que almorcé con gente, estuve con gente, 2 horitas, es algo de 5, es un montón. 2 horas. Después me fui encontrando gente, fui charlando con gente, no sé qué, pero me encerré en el aula bar con la compu. Fue buena idea llevarme la compu. Me llevé la compu y estuve 1 hora y media, 2 con descansos leyendo la obra que tengo que leer para actuación. La terminé. Aplausos, aplausos. Estoy orgullosa de mí. Sí. Y después fui a rítmica. Bueno, les voy a contar de vocal. Me encantó. El grupo muy lindo, la gente muy linda, la profe muy linda. Tenemos una profe, una ayudante y después fue la jefa de cátedra, que me encantaron todas. Amé a todas, literalmente. Y después en rítmica yo pensé que iba a tener a la jefa de cátedra y no, tengo a otro que lo amé. Es un señor con barba larga que lo amo, literalmente. O sea, me cayó muy bien, lo amo y estoy muy triste. Vieron que yo no quiero tener esas 5 horas en el medio, tipo, no, si las puedo no tener, mejor. Rarísimo mis horarios de los jueves. Entonces hablé con la profe de vocal, me dijo que iban a chequear cuánta gente estaba en el horario que yo quiero y que si no había tanta gente, sí. Entonces me quiero conseguir el mail o algo, cosa de poder enterarme antes de la semana que viene, así no voy al pedo. Y hablé con el de rítmica y me dijo,
seguramente sí, porque hay una chica que se cambió el horario que vos querés al nuestro, así que seguramente sí. Yo hablo con la profe igual, pero vos la próxima anda al horario que querés y decile a la profe. Me da mucha pena porque lo amé al profe y voy a tener con otra. Igual, según me dijeron, es una capa también ella, tipo la profe que voy a tener ahora. Por suerte, el de rítmica está básicamente casi confirmado que sí. Lo que me falta confirmar es lo de vocal, pero yo quiero tener fe y creer que sí, que voy a poder. Entonces me quedaría entre medio de ambas 1 hora si puedo cambiar a mis horarios. Tipo, me queda 1 hora libre nada más, que es suficiente. Meriendo ahí en esa horita libre y listo, y estoy chocha. Si no puedo cambiar el de vocal, me quedarían 3 horas libres. Pero bueno, son 2 horas menos. En esas 3 horas almuerzo, charlo un poco con gente, puedo leer algo o descansar o dormir o lo que sea. Recién, chicos, estuve luchando, tipo, me bañé. O sea, llegué, cené, muerte de hambre estaba. Entonces, tipo, ni ganas de hacerme arroz con lo que siempre me hago. Agarré y lo primero que me hice fue una milanesa, un pan, legumbres y unas papas. Las mandé a la freidora y se hicieron en 2 segundos, literalmente. Me bañé, ordené la pieza, estuvimos combatiendo hasta recién con mi hermano unas polillas que ya descubrimos de dónde venían, porque está lleno de polillas y no sabíamos de dónde venían. Y descubrimos, venía de una bolsa de semillas. Rarísimo, chicos. Muy raro, porque las semillas son secas, o sea, no entiendo por qué venían de ahí. Por suerte, tipo, teníamos esa bolsa de semillas, que es de donde venían, y después teníamos, tipo, otra cerrada al vacío y 2 en potes de semillas también cerrados bien. Pero eso era una bolsa normal de plástico, pero llena de bichos. Llena, o sea, de polillas y larvas, un asco. Entonces estuvimos combatiendo, limpiando todo, tiramos veneno, que no sé qué. Encima a mí me da mucha fobia los bichos, entonces tipo en un momento casi me agarró un ataque de ansiedad porque pensé que yo era una polilla. O sea, no sé, yo con los bichos tengo algo que no los puedo ver y si me toca un bicho siento que yo soy un bicho y que me están creciendo, tipo subiendo por todos lados y me puse muy mal. Pero bueno, ya limpiamos todo, no hay en ningún otro lado, tuvimos que tirar otra cosa también. Chequeamos todo lo que teníamos ahí guardado para ver si algo no tenía semillas, digo, polillas o larvas. Pero bueno, chicos, esto fue una semana estudiando conmigo. Estamos también, bueno, en una época media rara, hay varios paros, entonces van a ser semanas así atípicas. Así que, nada, yo estoy muy contenta con lo que estudio, muy contenta con lo que estudio, con mis elecciones de cátedras. Estoy muy feliz, muy feliz. Espero seguir así de feliz, espero no estresarme mucho, espero poder seguir llevando al día las materias, porque como vieron es mucho material de lectura. Ahora este finde me quiero concentrar en leer lo de maquillaje primero, lo de vocal porque me dieron para leer de vocal, y después historia porque lo de historia es lo más largo, entonces lo dejo para el último porque no quiero atrasarme en el resto por historia. Porque aparte historia es cuatrimestral y la puedo hacer el siguiente cuatrimestre, el resto las quiero hacer este cuatrimestre y hay algunas que son anuales, entonces como que mi menor prioridad. Espero que les haya gustado, la verdad. No sé si quieren más vlogs así, nadie me contesta igual mis videos, o sea, yo hablo sola básicamente, pero me gusta hacer esto. Vamos a hacer vlogs de mi vida. Nada, muchísimas gracias por ver, estudien lo que les gusta, trabajen si pueden porque está bueno tener independencia económica y si los pueden mantener, chicos, genial, buenísimo, está buenísimo, qué lindo, feliz por ustedes. Nos vemos la próxima.